Continuamos con la historia de Dan, el explorador, y siguiendo el rastro de la serpiente, pero esta vez en América, localizamos a la tribu de Dan en México. En 1933, un arqueólogo llamado José García Payón y su equipo descubrió una tumba y una ofrenda debajo de una pirámide. La estructura tenía 3 pisos intactos, bajo los cuales se encontró una ofrenda. Entre las reliquias, como la turquesa, el azabache, el cristal de roca, el oro, el cobre, los huesos, las conchas y las piezas de cerámica, sobresalía una figurilla de una cabeza de un hombre con barba tipo europeo. A este artefacto se le llamó la cabeza de terracota. Esta figurilla fue tan impactante para García Payón que decidió no publicar nada al respecto hasta 1960, considerando tal vez que su descubrimiento sería tomado como un engaño. Sin embargo, la eventual publicación de información por parte de José García Payón sobre la extraña cabeza generó un acalorado debate. Esta cabeza también es conocida como la cabeza de Tecáxic Calixtlahuaca. Más allá de quién sea este personaje o a quién representa, es una posible evidencia de los viajes transatlánticos de los antiguos vikingos o daneses, que mucho tiempo antes que Cristóbal Colón ya tenían contacto con gente de Mesoamérica. Y en el 2001, el director emérito del Instituto Alemán de Arqueología en Roma, Italia, Bernard Andrae, confirmó que la cabeza, de acuerdo a su estilo, data del año 193 al 235 después de Cristo. Y la pregunta surge de cómo pudo llegar esta figurilla desde Europa hasta el centro de México, en una etapa temprana de las culturas mesoamericanas. Un mural en el Templo de los Guerreros, ubicado en Chichén Itzá, México. La imagen muestra a hombres de piel clara mientras hacen las maletas para retirarse por mar, mientras que otros se defienden en una aldea o son llevados como prisioneros. En este mural aparecen personas blancas en los murales de Chichén Itzá. Representa a los vikingos, los cuales eran los principales navegantes europeos en la época en la que se construyó este templo. Esto sugiere de que los señores blancos que habían visitado México antes que los españoles fueron los vikingos. En el Templo de los Guerreros, en Chichén Itzá, sugiere que los europeos, es decir, los vikingos, visitaron México entre el 600 y el 900 después de Cristo. Los murales en el templo representan a personas negras, que eran los aztecas, personas blancas, que eran los vikingos, y personas marrones, posiblemente mayas o de diversos pueblos. Y en algunos de estos murales se pueden ver blancos peleando en cautiverio con los negros. El mural indica que los pueblos indígenas se habían puesto del lado de los aztecas cuando los vikingos intentaron por primera vez invadir a México. Sin embargo, los aztecas se volvieron contra los pueblos indígenas que los habían ayudado. Por eso, los pueblos indígenas querían derrocarlos, a pesar de que originalmente los habían ayudado a derrotar a los vikingos. Por eso, muchos investigadores afirmaron que decenas de miles de indígenas ayudaron a Hernán Cortés a conquistar a los aztecas en el año 1519. Formaron una confederación de varios pueblos indígenas dispares que querían deshacerse del yugo azteca. Algunos investigadores afirman que las tribus indígenas se unieron a los conquistadores españoles para derrotar a los aztecas, porque la llegada de los españoles representaba para los pueblos indígenas el regreso de los vikingos o el regreso de los señores blancos. Es decir, los indígenas querían aliarse ahora con los vikingos, que en realidad eran los españoles, porque querían derrocar a los aztecas.
En 1789, es decir, casi 200 años después de la llegada de los españoles a América, Hans Heveling habló de cómo Moctezuma II recibió a Hernán Cortés como Quetzalcóatl, pensando que era el regreso de Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. Este libro fue traducido por Gorun Gaumondsdóttir y Björn Thorsteinsson al idioma islandés. Discutieron la saga de Ervilla en el epílogo, porque esta saga menciona dos posibles vikingos que pudieron haber navegado a la región de Yucatán en México. El primero, Björn Vereyo Vikingagapi, en el año 965 después de Cristo. Este Björn navegó por Irlanda y desembarcó en México. Y en el año 1025, Gudleif Gudlaugsson. También hay tres tradiciones de las sagas nórdicas que mencionan que en el año 965 o 986, el vikingo Ari Marsson zarpó de Irlanda en un intento de llegar a Groenlandia. La historia cuenta que el barco de Marsson se topó con un mar embravecido y una tormenta lo desvió de su rumbo. En el plazo de 6 días ya había llegado a México. En la saga de Ervilla y el viaje de Ari Marsson puede ayudar a entender cómo llegaron los primeros vikingos a Yucatán. Es por esta causa que cuando los españoles llegan a México, a los indígenas no se les dificultó recibir a los españoles, porque previamente ya habían tenido un contacto con navegantes europeos y que la llegada de los españoles representaba para los indígenas el regreso de los vikingos a México, es decir, ya había habido un previo acercamiento transatlántico de los europeos vikingos en esta región. Esto es un buen argumento para no aceptar lo que la famosa secta que asegura que Jesucristo llegó a América en el momento histórico de su crucifixión y muerte y resurrección. Lo que afirman es una mentira, una necedad para atraer adeptos a su secta. ¿Por qué la serpiente emplumada? Porque para los vikingos los barcos fueron la tecnología más importante que tuvieron para navegar, y estos barcos tenían una característica que los hacía impresionantes. Desde que los daneses estaban en la tierra de Canaán, fueron llamados como los pueblos del mar. Dominaron las aguas del mar Mediterráneo gracias a sus impresionantes embarcaciones, las cuales tenían la figura de dragones o serpientes, el Drakkar y el Snaker, el dragón y la serpiente. La tribu de Dan es el rastro de la serpiente. Entendiendo esto, los daneses utilizaron como un símbolo tribal, un símbolo que los distinguía de las tribus de Israel, y uno de esos símbolos era la serpiente. Y esta figura la llevaron y la plasmaron en sus embarcaciones, en las velas y en la figura misma del barco. Y cuando los daneses o los vikingos que acabamos de mencionar llegaron a las costas mexicanas, lo hicieron sobre este tipo de barcos, con figuras del Drakkar y del Snaker, haciéndolos ver efectivamente como una serpiente alada, una serpiente emplumada. Esto impresionó a los indígenas de México. Al respecto de Quetzalcóatl, algunos cronistas españoles como Bernal Díaz del Castillo y López de Cogolludo mencionan que en Yucatán encontraron señales de cruces cuando llegaron los españoles. Por otra parte, la imagen de Quetzalcóatl, un personaje que no aceptaba sacrificios humanos y que era casto, y un penitente sacerdote del que se recuerdan algunos episodios milagrosos. Por eso, Fray Diego Durán dice que aquel hombre venerable al que llamaban Topiltzin posiblemente pudo haber sido alguno de los apóstoles de Cristo Jesús. López de Gómara agrega acerca de Quetzalcóatl que era un hombre virgen, penitente, honesto,
templado, religioso y santo. Para Fray Bartolomé de las Casas era alto, blanco, con una gran barba, en tanto que para Fray Juan de Torquemada coincide en que era blanco, rubio y barbado. Además, se le atribuye haber traído el conocimiento de la agricultura y otros aportes a los indígenas. De tal manera que este Quetzalcóatl, o serpiente emplumada, no era un dios, era un hombre, no era una divinidad, tampoco era Cristo Jesús. Y todas las experiencias que los indígenas tuvieron en este contacto con esta persona europea se puede entender como mitología o fábula, tal como los griegos lo hicieron con Hércules en Grecia o con los danaos de la tribu de Dan en Grecia. Y debemos entender que los primeros pobladores de América tampoco eran descendientes de las tribus de Israel. Los aztecas, los olmecas, los mayas, todas las culturas mesoamericanas precolombinas, ninguna es descendiente de la nación de Israel, no son israelitas. En el video donde explico si realmente México es una tribu de Israel, analizamos y determinamos que no. México ni en general en Latinoamérica, los primeros pobladores originarios de América, ninguno es de las tribus perdidas de Israel. ¿Pero tuvieron contacto con israelitas? Sí, con la tribu de Dan, pero la tribu de Dan no se estableció en América, al menos no en este periodo de tiempo. Hemos aportado pruebas de que la tribu de Dan, los daneses, llegaron a Chipre, a Anatolia, a Grecia, a Esparta, a Argos. Posteriormente viajaron por el Cáucaso, llegaron a Irlanda, luego se establecieron en Escandinavia, en Dinamarca, su actual localización. Posteriormente llegaron a Islandia, a Groenlandia, llegaron a Canadá. En Canadá llegaron a Helluland, Markland y Vinland. Hemos aportado pruebas de que la tribu de Dan llegó a Sudamérica. Se establecieron por un tiempo en Cundinamarca y que mucho antes que los españoles llegaran a Sudamérica ya había personas de la tribu de Dan habitando en la región del Amazonas. Teniendo todas estas evidencias, podemos considerar y afirmar que la tribu de Dan también llegó a costas del Caribe, llegaron a México, a Mesoamérica, dando cumplimiento a las profecías acerca de quién iba a ser la tribu de Dan en su historia. La tribu de Dan fue la primer tribu de Israel en salirse de la tierra de Canaán, es decir, se autoexilió, tal como lo dijo la Biblia en el libro de los Jueces. Los daneses no hallaban lugar entre las tribus de Israel en Canaán, y por eso es que vemos a la tribu de Dan en regiones apartadas, alejadas de la tierra prometida, viviendo en regiones despobladas incluso, con diversos climas. Esto habla de que se adapta a cualquier terreno, a cualquier medio ambiente, y realmente exploró la tierra la tribu de Dan. La tribu de Dan es distinta a todas las tribus de Israel. Por este alejamiento de la tribu de Dan de la tierra de Canaán y su rechazo a vivir en Medio Oriente o en Samaria o en Palestina, es por eso que no se halle en los 144,000 del libro de Apocalipsis y no tenga nada que ver con el anticristo o con Satanás. Tiene que ver con ese rechazo a vivir en la tierra de Canaán. Y Dios no los va a obligar a regresar a la tierra de sus padres. Hacia el futuro vemos que el hijo pródigo, que es la casa de Israel, no la casa de Judá, todas las tribus van a regresar, todas menos una, y es la tribu de Dan.